Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas nació en los años 70 en la Escuela de Medicina de McMaster University de Canadá. Thomas Kurtz, presidente de Stanford University, ve el aprendizaje basado en problemas como un nuevo estilo de aprendizaje recuperado, puesto que, como ocurre a menudo, se trata de una técnica o estilo redefinido, pero ya inventado. Desde su punto de vista, el ABP se basa en el enfoque dialéctico de la pregunta-respuesta de Sócrates. Hasta hace poco, el ABP se aplicaba principalmente en escuelas médicas y profesionales. Luego fueron las ciencias, en general, quienes adoptaron esta metodología y parece que cada vez se va extendiendo más hacia el campo de las humanidades. El ABP no tiene técnicas o métodos transferibles, como puede tenerlo el aprendizaje cooperativo. En el mundo académico existen variedad de opiniones sobre la idoneidad de aplicar esta metodología en cursos completos o solo en bloques de contenido determinados. En general, se acepta que los docentes incorporen esta metodología por momentos en el aula, pero consideran que es preferible que el ABP tenga continuidad durante el curso. Los más acérrimos defensores del ABP consideran que esta metodología es bastante intuitiva y permite reflejar cómo funciona la mente de las personas cuando se encuentran con una situación compleja, a diferencia de lo que ocurre cuando un contenido se ofrece a los estudiantes a través de un conjunto de procedimientos que han sido preparados o manipulados previamente. Pero ¿para qué sirve esta metodología? En el aprendizaje basado en problemas, el docente presenta una situación o problema, no un contenido ni ejercicios, donde es necesaria la intervención del estudiante para buscar posibles soluciones, obteniendo así los objetivos de aprendizaje pretendidos. ¿Qué ocurre cuando recibes unos contenidos por escrito y cuando te los explica un docente como si fuera algo impropio o impersonal? Cuando esto ocurre, el aprendizaje no se provoca. Por este motivo no ocurre. Para provocar un aprendizaje es necesario que éste sea vívido, sea propio del docente y el estudiante lo interiorice. Según Francisco Mora, doctor en medicina y en neurociencia, el cerebro solo aprende si hay emoción y por lo tanto, cuando a uno le enseñan algo que resulte emocionante e interesante para quien lo comunica, le resulta mucho más cautivador y motivador. Aquello que se siente, se vive, se experimenta y se descubre por uno mismo será aprendido, porque resulta ser trascendente para el estudiante. El aprendizaje basado en problemas se basa en esta necesidad de descubrir, de experimentar y de razonar, partiendo de los recursos y contenidos que el estudiante considere necesarios para poder así dar respuesta a la situación planteada. Con esta metodología, lograremos que el estudiante sea capaz de descubrir por sí mismo los recursos y contenidos que necesita para dar respuesta a la situación propuesta. Reflexionar acerca de un tema concreto partiendo de varias suposiciones iniciales. Vincular contenidos de varias áreas, logrando un aprendizaje sistémico, global y holístico. Identificar, analizar y solucionar problemas. Trabajar en equipo para lograr una mejor solución al problema planteado. Tomar decisiones teniendo en cuenta la valoración de la información adquirida. Manejar diferentes fuentes de información. Escuchar y comunicarse de forma efectiva. Argumentar y debatir ideas de forma sólida. Cuestionarse sobre valores como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso, demostrar autonomía y seguridad en las acciones, desarrollar el aprendizaje autodirigido. Teoría de la autorregulación y metacognición. Un aprendizaje exitoso requiere adoptar actitudes y estrategias específicas. Teoría socioconstructivista, el conocimiento socialmente construido en comunidades de práctica. Teoría del esquema. El aprendizaje contextualizado facilita la activación del conocimiento previo y su uso posterior. Teoría motivacional, importancia de la motivación intrínseca para el aprendizaje. Teorías del currículum, teorías de la práctica profesional del aprendizaje. El uso del conocimiento requiere que los alumnos realicen acciones comunicativas para aprender estas competencias. El aprendizaje es un proceso activo de reflexión e investigación. Aprendizaje en grupos pequeños, el uso de problemas para estimular, contextualizar e integrar el aprendizaje. Evaluación adecuada. El docente es facilitador del proceso de aprendizaje. Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje. El uso explícito del proceso tutorial sirve para estimular la reflexión, la participación activa y la aplicación de lo aprendido. Aspectos a tener en cuenta al implementar el ABP. Durante el desarrollo del ABP
tendremos que tener en cuenta que los estudiantes deben tener la responsabilidad de su propio aprendizaje. La simulación de problemas usadas en ABP debe tener un planteamiento que permita la libre consulta sin ser excesivamente guiado. El aprendizaje debe estar integrado en un gran abanico de disciplinas o materias. La colaboración es esencial. Lo que los estudiantes aprenden durante su aprendizaje autodirigido debe ser aplicado al problema, realizando una revisión del análisis elaborado inicialmente y de la solución detectada al comenzar. Es esencial realizar un análisis en profundidad de los conceptos y principios que se están aprendiendo durante el proceso y la discusión que debe llevarse a cabo. La autoevaluación y la coevaluación entre pares debe de llevarse a cabo al finalizar cada problema y al final de cada bloque temático. Las actividades realizadas en ABP deben ser valoradas en el contexto real. La evaluación debe permitir el progreso del estudiante a través de las metas del ABP. ABP puede ser la base pedagógica del currículum y no solo la parte didáctica del mismo. Además, Newman presenta otros aspectos que habría que considerar a la hora de implementar el ABP. El docente es un facilitador, es el miembro más informado de la comunidad, facilitador del desarrollo cognitivo, guía en la obtención del conocimiento, propiciando el desarrollo de habilidades de la comunidad, da énfasis al lenguaje, las actitudes y los valores de la misma. Existen algunas técnicas que muestran el tipo de comunicación a llevar a cabo en determinados momentos. Adoptar el rol de facilitador no es fácil, ya que requiere de preparación y reconocimiento por parte de la institución de las capacidades que este rol no lleva implícito. El uso de un proceso explícito facilita el aprendizaje. Existen varios modelos de procesos de ABP, pero lo realmente importante es que estudiantes y docentes entiendan que deben analizar la situación al inicio para identificar qué saben y qué necesitan saber, para focalizar sus esfuerzos en lograr dar respuesta al problema planteado, pensar y discutir acerca del tema tratado, teniendo en cuenta la información aportada por todos los miembros del grupo, mejora la comprensión y facilita la resolución del problema desde una óptica holística y creativa. Por ello se dice que se trabaja por un lado el pensamiento crítico y por otro la autorregulación emocional. El feedback es necesario e indispensable tanto por parte del docente durante todo el proceso como por parte de los compañeros y de uno mismo. El uso de problemas para estimular, contextualizar e integrar el aprendizaje. La discusión de la situación problemática sirve para activar conocimientos previos relevantes, estimular el interés y, por lo tanto, provocar el incremento de la motivación intrínseca necesaria para aprender y, a su vez, generar un contexto para el aprendizaje del conocimiento similar al que requerirá su utilización. En ese sentido, Smith y Bragan consideran que la implementación del ABP se lleva a cabo con una mayor tasa de éxito en las estructuras escolares que ofrecen formación profesional más que en aquellas escuelas secundarias públicas cuyos estudiantes tienen entre 12 y 18 años. Aprendizaje en pequeños grupos. Las estructuras que se dan en pequeños grupos de personas junto con el proceso de tutoría y el uso de escenarios o situaciones problemáticas ayuda a los estudiantes a aprender en grupos y a anticiparse, prevenir, confrontarse y negociar. Siendo algunas de estas dificultades que experimentan trabajando en grupo, algunos de los modelos del ABP refuerzan el mensaje a los estudiantes de que deben adoptar la responsabilidad de su propio aprendizaje para el buen funcionamiento del grupo. También argumentan que las habilidades de facilitación son importantes para el desarrollo profesional y el docente facilitador les ayuda a desarrollarlas. Hay distintas opiniones acerca del número de personas que deben conformar un grupo de estas características. Sin embargo, todos los investigadores están de acuerdo en que el desarrollo de habilidades comunicativas, el desarrollo del conocimiento y la colaboración se fomentan mejor cuando los grupos son de entre 5 y 10 miembros. Evaluación y ABP. Realmente no hay una respuesta clara de los investigadores acerca de cuál es la mejor forma de evaluar el ABP. Sin embargo, hay una opinión compartida que defiende que la evaluación impulsa el aprendizaje y por ello debe haber una alineación entre los objetivos de un programa ABP y aquello que se está evaluando. Tener los objetivos claros a la hora de evaluar es fundamental para saber qué es lo que estamos persiguiendo, pero a la vez es necesario focalizar la atención en el desarrollo del proceso de aprendizaje, puesto que la forma en que los estudiantes logran trazar su propio camino a seguir es lo que a todo docente interesado en el desarrollo de las competencias para la vida debe preocuparle. Además, por supuesto, de lograr los objetivos de aprendizaje inicialmente establecidos.
La importancia de una asesoría pedagógica. Es necesario que quien asesore pedagógicamente al docente limite la cantidad de problemas a presentar a los estudiantes para evitar la sobrecarga cognitiva sobre las estrategias de instrucción debido a la presentación simultánea de nuevos problemas y principios. Esto permitirá a los estudiantes usar menos principios. Por ejemplo, Smith y Ragan sugieren que durante una clase los estudiantes de forma individual aprendan a aplicar un principio en particular y una vez el conocimiento esté establecido podrán aprender a aplicar todos los principios conjuntamente. En muchos casos, es mejor que los estudiantes aprendan estos principios de forma automática antes de aplicarlos en un contexto de resolución de problemas. Los conocimientos previos en ABP son fundamentales. Por ello es necesario que los docentes se tomen el tiempo necesario para revisar conocimientos factuales relacionados con la terminología y elementos específicos del tema a tratar, conocimientos conceptuales relacionados con estrategias generales, principios de resolución de problemas, conocimiento procedimental de técnicas y métodos de uso de principios relacionados con problemas específicos del tema a tratar. La persona que facilita el aprendizaje puede revisar este conocimiento de forma directa o indirecta, ya sea dando información relevante, directa o haciendo preguntas, mientras a los estudiantes practican la resolución de dudas indirecta. Beneficios del aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes adquieren la responsabilidad de su propio aprendizaje. El estudiante tiene un mayor interés y motivación por aprender. Cuando se le presenta un problema interesante y desafiante, examina y muestra aquello que el estudiante sabe. El estudiante descubre aquello que necesita aprender, haciendo relevante el contenido del currículum y poniendo atención en aquello que le resulta más complicado de aprender. Se fomenta el aprendizaje profundo del tema a investigar. La transferencia de conocimientos y habilidades a la vida diaria es evidente. El docente, en su papel de guía, facilita el incremento del rendimiento del aprendizaje. En lugar de ofrecer el conocimiento de forma directa a los estudiantes, según comentan Smith y Ragan, a los estudiantes con amplios conocimientos previos y estrategias de aprendizaje bien desarrolladas se les puede dar el control de su propio aprendizaje. Tanto es así que proponen el uso de un entorno generativo donde los estudiantes proporcionan actividades formales por sí mismos. Ejemplo de estrategias de este tipo suelen darse en entornos centrados en el aprendizaje, como el aprendizaje basado en problemas. Además, Newman presenta algunas habilidades que el ABP desarrolla. Habilidades que fomentan el aprendizaje basado en problemas: conciencia, aprendizaje activo, resolución de problemas, estrategia, planificación, gestión del estrés, gestión del cambio, racionamiento crítico creativo, habilidades de aprendizaje, leyes, teorías, conceptos, colaboración productiva en grupos o equipos, autoevaluación, pensamiento crítico, preferencias de aprendizaje personal, creatividad, definición de problemas reales, gestión del tiempo, aprendizaje autónomo, adoptar un enfoque más holístico y universal, toma de decisiones, habilidades interpersonales, habilidades de trabajo en grupo y de liderazgo, mirar hacia atrás y ampliar experiencias, toma de decisiones, aprendizaje autodirigido a lo largo de la vida, desarrollar empatía y lidiar concretivamente con el conflicto. A pesar de ver que existen múltiples ventajas del uso de esta metodología, es necesario tener en cuenta también que en determinados momentos pueden surgir inconvenientes. El aprendizaje basado en problemas es criticado por la sobrecarga cognitiva que supone, pues representa una carga excesiva de la memoria de trabajo cuando el estudiante trata muchos principios y procedimientos de forma simultánea con el fin de encontrar la mejor solución al problema. En determinadas ocasiones no existe una revisión de las circunstancias previas que originan la situación a resolver. Puede presentar cierta dificultad por la falta de capacitación en los docentes para utilizar este modelo de aprendizaje basado en problemas. Es posible que los estudiantes que tienen poca confianza en sí mismos tengan dificultades a la hora de tomar sus propias decisiones. Se requiere mucho más tiempo para desarrollar tareas o procesos para resolver problemas que para llevar a cabo una clase magistral. Administradores, docentes y estudiantes pueden tener dificultades para adaptarse a un nuevo modelo. La cultura actual no propicia esta metodología, ya que estamos acostumbrados a una cultura de la información inmediata más que a la cultura de la investigación. El ritmo de los grupos de trabajo puede ser diferente, pues una persona o un grupo puede completar su tarea mucho más rápido que el resto, provocando que los docentes tengan que avanzar con unos más rápido que otros. Técnicas de cooperación, introducción. En la siguiente infografía se presentan las distintas fases que se recomienda seguir al aplicar el aprendizaje basado en problemas, así como las acciones a desarrollar en cada una de ellas.
iniciando con la definición del problema y la formulación de hipótesis iniciales, hasta llegar a la aplicación del conocimiento para la resolución del problema y la reflexión final sobre el aprendizaje experimentado. Definición del problema, formulación de hipótesis preliminares, establecimientos del plan del trabajo, búsqueda autónoma del conocimiento, puesta en común, aplicación del conocimiento y validación de la hipótesis inicial, reflexionar sobre lo aprendido y sobre el proceso de aprendizaje. A menudo puede pensarse que dejar un comentario o dar una opinión ya son formas de cooperar. Sin embargo, la cooperación va mucho más allá. Este implica un proceso de construcción y gestión de las subjetividades para lograr el aprendizaje del grupo con el que estamos interactuando. El papel del docente consiste en estimular esta construcción y gestión de opiniones para favorecer su despliegue. David y Roger Johnson consideran que los estudiantes que trabajan de forma cooperativa adquieren ciertas ventajas sobre aquellos que lo hacen de forma competitiva o individualista. Buscan obtener más información del otro, cometen menos errores a la hora de comprender los puntos de vista de otras personas, comunican la información de forma más precisa y clara. Definición del problema, presentación del problema. El docente presenta un problema abierto con un planteamiento que permite la libre resolución por parte de los estudiantes. Identificación de aquello que los estudiantes saben acerca del tema. Se identifican con aquellos aspectos que se conocen bien. Se clarifican términos y conceptos que no son inicialmente comprensibles. Para identificar qué debemos saber, es necesario saber qué es lo que ya sabemos. De la misma forma que es necesario identificar las fortalezas y las habilidades que tiene cada uno de los miembros del grupo. Presentación del problema. El docente presenta un problema abierto con un planteamiento que permita la libre resolución por parte de los estudiantes. Identificación de aquello que los estudiantes saben acerca del tema. Se identifican aquellos aspectos que se conocen bien, se clarifican términos y conceptos que no son inicialmente comprensibles. Para identificar qué debemos saber es necesario conocer qué es lo que ya sabemos, de la misma forma que es necesario identificar las fortalezas y las habilidades que tiene cada uno de los miembros del grupo. Lluvia de ideas y retroalimentación sobre aquello que cada uno ha entendido. Todas las aportaciones que hagan los integrantes del grupo deberán anotarse para poder discutirse o comentarse posteriormente. Se discute el estado del problema y se listan los aspectos más significativos. Identificación de pistas que ofrece la definición del problema. Se reconocen los posibles indicios que pueden ocultar la definición del problema. La ordenación de las ideas. Se clasifican las ideas a tener en cuenta para la posterior obtención de hipótesis. Identificación de las necesidades de aprendizaje. Los estudiantes deben ser conscientes de aquello que no saben, ya que precisamente este hecho les incentivará a buscar la solución o los aspectos necesarios para poder obtenerla. Formulación de hipótesis preliminares. En esta fase pueden volver a revisar el estado del problema sobre la base de todo lo que ya conocen y han descubierto. Se debe elaborar una lista de las hipótesis que les vengan a la mente para poder resolver el problema planteado. Una vez listadas, deberán ordenarlas de modo que tengan claro cuáles son las hipótesis que tienen más relevancia y cuáles son las que tienen menos. Por último, se debe elegir la mejor hipótesis o la que consideren que pueda tener una mayor tasa de éxito. Establecimiento del plan de trabajo. Priorización de necesidades formativas a través de negociación y el consenso. El grupo debe priorizar cuáles son aquellas necesidades formativas que más les interesa resolver. Para ello es necesario que discutan, negocien y lleguen a un consenso. Establecimiento de metas y objetivos de aprendizaje. Una vez que el grupo tiene claro a qué necesidades formativas deben atender, llega el momento de establecer los objetivos de aprendizaje que pretenden lograr como grupo. Asignación de recursos y tiempos. Teniendo claros los objetivos y las necesidades que el grupo tiene, debe poder indicar cuáles son los recursos que necesitarán para dar respuesta a las necesidades y los objetivos e identificar el tiempo en el que deben presentar los resultados. Distribución de tareas, compromiso y responsabilidad. Una vez claras las necesidades, los objetivos, los recursos necesarios y establecidos los tiempos, es necesario listar las tareas a llevar a cabo por cada uno de los miembros del grupo, estableciendo unas responsabilidades asociadas a cada uno de ellos. Búsqueda autónoma del conocimiento, estudio individual, priorización de necesidades formativas a través de la negociación y el consenso. El grupo debe priorizar cuáles son aquellas necesidades formativas que más les interesa resolver. Para ello es necesario que discutan, negocien y lleguen a un consenso.
Establecimiento de metas y objetivos de aprendizaje. Una vez que el grupo tiene claro a qué necesidades formativas deben atender, llega el momento de establecer los objetivos de aprendizaje que pretenden lograr como grupo. Puesta en común, compartir el conocimiento. En la puesta en común, cada miembro del grupo presenta el resultado de su investigación individual. De esta forma, comparte con el grupo cuáles han sido sus descubrimientos, preguntas, datos recopilados, análisis de los datos, soluciones o recomendaciones del análisis de los datos y de qué manera estos pueden incidir en una posible solución al problema planteado. Discusión grupal. Cuando todos los miembros del grupo han presentado el resultado de sus investigaciones, se discute de qué manera estos hallazgos participan en la conexión de los distintos elementos que harán posible la resolución del problema, ampliando así el conocimiento de todos los miembros del equipo con relación al tema tratado. En esta fase, los estudiantes deben presentar las conclusiones y los aspectos en los que basan su hipótesis central. Para ello deben indicar claramente el problema y la conclusión, resumir el proceso utilizado, las opciones consideradas y las dificultades encontradas, convencer a los otros grupos a considerar sin prejuzgar, mostrando la documentación de soporte y las razones, argumentar con documentación científica o estudios que avalen la elección de la solución elegida, ayudar a los demás a aprender. En caso que algún grupo pregunte a otro, se le debe presentar claramente su solución. Si la solución es dudosa o no está claramente definida, debe reconocerse y tener en cuenta para seguir explorando. Reflexionar sobre lo aprendido y sobre el proceso de aprendizaje con la exposición al resto de grupos de los hallazgos realizados y de la posible solución encontrada al problema, se estará dando la oportunidad a todos los estudiantes de demostrar qué es lo que han aprendido, de modo que ellos mismos serán conscientes de su logro individual y de sus habilidades de trabajo en equipo. Rol del docente. El ABP, en el ABP, el docente actúa como facilitador, guía y mentor, en lugar de proporcionar a los estudiantes la solución que están buscando. El docente debe facilitar los recursos adecuados para que los estudiantes se puedan hacer las preguntas necesarias con el fin de lograr encontrar las respuestas oportunas. La tarea principal del docente consiste en dirigir a los estudiantes al aprendizaje autoguiado a través de estas preguntas. Desde este enfoque, el docente es un miembro más del grupo y los estudiantes son los principales responsables de su aprendizaje. Como demuestran los enfoques socioculturales, el facilitador debería introducir a los estudiantes a la comunidad de práctica a través de la internacionalización del lenguaje y los valores de la comunidad. A su vez, los estudiantes más experimentados pueden jugar un papel de tutor en comparación a los demás estudiantes. Algunas técnicas comunicativas que el docente facilitador puede emplear según Newman. Acciones comunicativas del docente hacia los estudiantes y rol que juega el docente. Estar en silencio, estudiante. Realizar preguntas con el fin de sondear por qué quieres decir, qué significa esto, creador. Realizar cuestiones reflexivas, cómo puede ayudar esta idea, director. Generar preguntas de participación, quién más puede aportar ideas sobre este tema, desafiador. Introducir preguntas de diagnosis educativa, cómo te sientes cuando expones o formulas tus ideas, negociador. Generar un interés estimulante, modelador. Incorporar el desafío decreciente cuando hay signos de aburrimiento o exceso de desafío, diseñador. Ayudar a los estudiantes a dirigir ítems con dinámicas interpersonales, por ejemplo, preguntando acerca de creencias disfuncionales del grupo. Facilitador, animador. Rol del estudiante. En general, el aprendizaje suele llevarse a cabo en pequeños grupos de 5 a 10 miembros. Algunos investigadores afirman que los grupos pequeños pueden facilitar el aprendizaje mediante la creación de un ambiente de aprendizaje positivo que da soporte al desarrollo cognitivo y metacognitivo. En la siguiente imagen se muestran los vínculos entre las estructuras en grupos pequeños, el proceso que facilitan estas estructuras y los resultados de aprendizaje. Estructuras en grupos pequeños de ABP. El pequeño grupo es el único entorno de aprendizaje programado. El rol del alumno tiene el control del proceso del aprendizaje. Rol del profesor facilitador. Los alumnos deben alternar sus funciones. Debe haber una acción tutorial. Los alumnos identifican los objetivos de aprendizaje. Los alumnos deben evaluar el rendimiento de los demás. Procesos propiciados por el trabajo en pequeños grupos, compartir ideas, compartir conocimiento, trabajar conjuntamente, ofrecer apoyo, ayuda mutua, existencia de conflictos, competición, intercambio de puntos de vista, participación activa, monitorización, construcción, crítica constructiva, exclusión, comprobación de ideas, teorías, modelación, evaluación, reconocimiento de diferentes oportunidades de aprendizaje en función del entorno. Resultados.
Valoración de diferentes perspectivas, desarrollo de un proceso grupal, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, reflexión individual, mejora de la motivación y el entusiasmo, incrementa el grado de autonomía para dirigir su aprendizaje, el aprendizaje se vuelve más significativo y duradero, incrementa la capacidad de autoevaluarse, desarrollo del conocimiento como una parte de una comunidad práctica, tecnologías que favorecen su implementación. De la misma forma que es necesario tener en cuenta que el ABP es sumamente colaborativo, es necesario tener presente también que requiere realizar tareas de forma individual con el fin de lograr el objetivo común. Por ello se pueden utilizar varias herramientas tecnológicas que faciliten la puesta en común y el desarrollo de trabajo de forma colaborativa y cooperativa. Herramientas para el intercambio de documentación, cualquier suite ofimática, procesador de textos, presentaciones con diapositivas y hojas de cálculo que ofrezca la ventaja de compartir archivos con otras personas en carácter de colaboradores o lectores y permitiendo la edición de estos archivos en tiempo real. Puede resultar adecuada para trabajar con una metodología basada en problemas, ya que se generan redes de trabajo colaborativo. Una de sus mayores bondades es que todos los miembros del grupo pueden escribir simultáneamente desde distintos dispositivos y ver los cambios en tiempo real. Google Suite y Office 365. Herramientas para la construcción conjunta de contenidos. Estas herramientas deben permitir trabajar de forma colaborativa, de modo que todos los miembros del grupo puedan aportar conocimiento e ideas de forma fácil. Padlet y WordPress, plataformas de reunión de recursos agrupados por temática. Estas plataformas posibilitan la agrupación de recursos digitales, apps, páginas web, video, podcast, etcétera, sobre temas concretos, por lo que resultan herramientas muy interesantes a la hora de focalizar el interés hacia un tema concreto. Simbaloo y Pertris. Redes sociales que facilitan el intercambio de información y de contenidos, permiten compartir imágenes que los usuarios pueden crear y administrar en tableros personales, temáticos, colecciones de imágenes, eventos, intereses, hobbies, artículos, fotografías, videos, mensajes de pocos caracteres, etc. Vimeo e Instagram. ¿Cómo evaluar el aprendizaje basado en problemas? La evaluación formativa debe estar presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes. En el ABP, la evaluación cede al estudiante la responsabilidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje. Por este motivo, se debe visualizar la evaluación como un proceso en el que se comparte la responsabilidad entre los estudiantes y los docentes. Este hecho representa un cambio con relación al método habitual de enseñanza. Justamente, el valor del ABP radica en la evaluación individualizada, cualitativa y formativa. El estudiante tiene la opción de autoevaluarse, de coevaluar a sus compañeros, de evaluar al docente, de evaluar el proceso de trabajo en equipo llevado a cabo y de evaluar el resultado obtenido con este proceso de trabajo. La autoevaluación permite evaluar, orientar, formar y confirmar el nivel de aprendizaje de cada tema tratado y por lo tanto le facilita el hecho de identificar cuáles son sus necesidades, qué dificultades tiene para lograr el éxito en el aprendizaje y cuáles son aquellos aspectos que domina y para los que tienen más habilidades, potenciando así su autoconocimiento. La coevaluación permite al estudiante recibir información sobre aquello que no puede describir por sí mismo y que los compañeros pueden hacerle ver. La evaluación por parte del docente ofrece al estudiante la posibilidad de ver en qué punto de logro de los objetivos se encuentra y qué es aquello que debe mejorar para obtener la meta de aprendizaje prevista. Por otro lado, la evaluación sumativa debe tener en cuenta los conocimientos adquiridos, las habilidades demostradas y las actitudes mostradas. Con el fin de propiciar una evaluación integral del aprendizaje logrado por los estudiantes, se proponen varias técnicas e instrumentos que pueden facilitar la revisión de los logros. Técnicas e instrumentos, descripción. Caso práctico, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido mediante el ABP, cuestionario, documento en el que el estudiante organiza coherentemente el conocimiento obtenido de modo que no deba reproducir memorísticamente el contenido tratado, diario o portafolios, donde el estudiante plantea sus opiniones acerca de los temas tratados, así como el proceso del aprendizaje seguido, por lo que se puede identificar cuál es su grado de razonamiento acerca del contenido y la relación que establece con conocimientos previos y contenidos tratados en diferentes materias. Autoevaluación, en la que el estudiante sea capaz de identificar el aprendizaje logrado, el tiempo invertido y el proceso que ha seguido, etc. Coevaluación, en la que se valore el ambiente generado por el estudiante, su grado de cooperación en el grupo, el cumplimiento de las expectativas previstas. Mapas conceptuales. En ellos, el estudiante demuestra cómo vincula, relaciona y conecta los diferentes conceptos aprendidos
en el desarrollo del problema, así como con el resto de conocimientos previos logrados en otros momentos. Checklist para valorar el diseño de la metodología. Para comprobar el desarrollo concreto de la metodología de aprendizaje basado en problemas, se puede atender a los siguientes aspectos. Con relación al docente, tiene bien definidos los objetivos a lograr al presentar el problema a los estudiantes en el tiempo disponible, muestra actitud de entusiasmo hacia la forma de trabajar, muestra interés por el aprendizaje de los estudiantes, proporciona retroalimentación cuando se requiere, cumple con las evaluaciones, guía y orienta como experto a los estudiantes, hace preguntas interesantes que motivan el razonamiento de los estudiantes, evita dar clases magistrales en pro del descubrimiento del conocimiento por parte de los estudiantes, ayuda a identificar los materiales y los recursos necesarios para la investigación con relación al estudiante, razonamiento crítico, analiza y define el problema con claridad, aprendizaje autodirigido, usa recursos relevantes, aplica conocimientos previos a la solución del problema, demuestra iniciativa, es organizado, participa constructivamente y contribuye al trabajo en grupo, muestra dedicación y responsabilidad para lograr los objetivos, autoconocimiento, es consciente de sus habilidades y de sus limitaciones. Con relación al problema, el diseño del problema está relacionado con el interés de los estudiantes y les motiva. El problema lleva al estudiante a tomar decisiones o a hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. El tema a tratar en el problema se relaciona con conocimientos previos o bien conocimientos de otras materias. La cooperación de todos los miembros del grupo es necesaria para el logro de una solución. Las preguntas indicadas al inicio del problema se reúnen algunas de estas condiciones. Son preguntas abiertas, se vinculan a un conocimiento previo y son temas controvertidos que facilitan el debate. Los problemas están diseñados para motivar la búsqueda independiente de la información por parte de los estudiantes. Los estudiantes aprenden a aprender, desarrollan el pensamiento sistémico para resolver nuevas problemáticas que se les puedan presentar. 1. Definir el problema. 2. Formular hipótesis. 3. Crear plan de trabajo. 4. Búsqueda autónoma, conocimiento. 5. Puesta en común. 6. Aplicación, conocimiento, validación, hipótesis. Reflexión, aprendizaje más proceso. 7. El problema, parte de la realidad, relaciona los objetivos de aprendizaje con el contexto del alumno, plantea un conflicto cognitivo, promueve la toma de decisiones, tiene que resultar motivador e interesante. Roles: docente, facilitador, estratega, alumno, protagonista y responsable de su propio aprendizaje. Relación alumno-tutor, basada en el respeto mutuo y la igualdad. Aprendizaje colaborativo. El problema requiere de trabajo en equipo para ser resuelto. Los alumnos desarrollan las habilidades interpersonales de trabajo en equipo y de comunicación para lograr su objetivo.